Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Luisa Contreras. Pertenezco al grupo de valorización termoquímica sostenible del CIEMAT. Represento también a uno de los nodos de la red Redivivir, que es la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural, que está financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, dentro del programa CITER. Puede conocer más sobre nuestra red dentro del enlace que muestra en esta pantalla. El webinar de hoy está dedicado a estudiar los efectos que pueden producir el empleo de la biomasa de origen agrícola dentro de un proceso de combustión, tanto convencional como en procesos de oxicombustión, con lo que se refiere a las emisiones de mercurio y a los fenómenos de corrosión. Este es el índice de contenidos que vamos a seguir. Comenzando con los antecedentes, decir que la necesidad de producir energía de manera más sostenible y más eficiente se está haciendo cada vez más patente. En consecuencia, las centrales se ven obligadas a operar en unas condiciones cada vez más extremas. La aplicación más directa de reducir estas emisiones de CO2 puede realizarse directamente en las centrales de producción de energía, ya que son fuentes de emisión focalizadas y, por otro lado, representan el 42% de las emisiones totales de CO2 antropogénicas a nivel mundial. Existen tres vías posibles de captura de CO2 dentro de estos sistemas de producción de energía. Se puede realizar una captura posterior a la combustión, una captura previa, y dentro de esta captura previa, pues una de las opciones es la oxicombustión. A través de este sistema lo que se hace es realizar una combustión en ausencia de nitrógeno, con lo cual obtenemos un gas que es prácticamente CO2 y vapor de agua, que es fácilmente eliminable por enfriamiento y compresión, y este CO2 pues, puede almacenarse en parte y parte ser recirculado al proceso, eliminando esos problemas de exceso de calor que se generan normalmente pues, en el caso del carbón, básicamente. En los últimos años, la oxicombustión se ha observado además como un método muy atractivo para aquellos combustibles oxigenados, como por ejemplo la biomasa, por controlar, por un lado, este exceso de calor y por otro lado, porque bueno, la biomasa es un combustible de carácter renovable y es prácticamente neutro en cuanto a emisiones de CO2. Por lo que si empleamos este combustible dentro de un sistema como el de oxicombustión, estaremos obteniendo un sumidero prácticamente de CO2 dentro de las centrales térmicas. Por otro lado, diversos estudios han demostrado además cómo si empleamos concentraciones de oxígeno elevadas, superiores al 30-40%, se considera además una reducción de las emisiones de NOx y SOx. Sin embargo, estas nuevas condiciones conllevan también a unos ambientes mucho más corrosivos que requieren de evaluación previa para minimizar esos posibles daños que pueden ocurrir en las calderas, sobre todo en aquellos casos en los que se empleen combustibles con un alto contenido en alcalinos, como es el caso de los residuos agrícolas. Por otro lado, existe una falta de información importante con respecto al comportamiento de ciertos contaminantes que se encuentran presentes en concentraciones muy bajas, pero sin embargo son altamente tóxicos, como es el caso del mercurio. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se emiten a la atmósfera cerca de 6.000 toneladas de mercurio. De estas 6.000, unas 3.700 llegan a los océanos. Si bien la mayor parte provienen de procesos industriales como la combustión del carbón o procesos de minería, existe también una parte importante debida a la quema incontrolada de la biomasa. Estas emisiones son un factor muy influyente en las variaciones interanuales de la concentración de mercurio en la troposfera. En esta tabla podemos ver los factores de emisión de diferentes grupos de biomasa, observando cómo hay un rango de variación muy amplio dependiendo del tipo de biomasa que empleemos, si es leña, residuo agrícola o incluso en el caso de los pellets, que siendo un residuo agrícola procesado, sin embargo, tiene cierta concentración de mercurio y además hay cierta variación dependiendo del que estemos usando. Por tanto, una de las líneas en las que hay que hacer de hincapié dentro de este proyecto Revivir es en el procesado de la biomasa para la obtención de biocombustibles sólidos de alta calidad. Y es que el problema de las emisiones de mercurio es que es un problema a nivel global.
En este mapa podemos ver cómo, si bien hay ciertos países que son las principales fuentes emisoras de este elemento, el resto de los países somos receptores de esta contaminación. Por tanto, todos sufrimos las mismas consecuencias. Y es que el tiempo medio de residencia del mercurio en su estado elemental en la atmósfera es de entre 1 año y 1 año y medio. Y precisamente esta forma química es la forma dominante en la que el mercurio es emitido durante la combustión de biomasa. Este elemento es una forma química altamente estable, es insoluble en agua, por lo que puede viajar largas distancias antes de ser depositado y absorbido en el medio por la biota, siendo posteriormente bioacumulado. Por lo tanto, no nos sorprendamos cuando vemos noticias como estas, en la que, a pesar de que nuestros gobiernos reducen las emisiones de biomasa, seguimos encontrando unas concentraciones elevadas de mercurio, por ejemplo, en el pescado que consumimos todos los días, y eso es porque este es un problema a nivel global. Bien, vamos a pasar ahora a los objetivos de este estudio, que, como comentábamos anteriormente, han consistido en evaluar el efecto de la adición de combustibles biomásicos, en este caso vamos a centrarnos en los agroresiduos, en procesos de oxicombustión. Por un lado, vamos a estudiar el efecto sobre el comportamiento del mercurio y, en segundo lugar, sobre la calidad de las cenizas. Para el desarrollo de este estudio se ha realizado, en primer lugar, un estudio teórico que posteriormente se ha comparado con ensayos experimentales en el reactor. Como todos estos estudios, el primer paso consistió en realizar una caracterización y una selección de los combustibles a emplear. En este caso se ha empleado un carbón de puertollano, que se trata de un carbón de tipo subituminoso, que presenta una alta concentración en azufre y en mercurio, por lo que es un combustible atractivo para este tipo de estudio. Como biomasa, se ha escogido una biomasa agrícola, en este caso el cardo, porque es una biomasa que presenta un contenido importante en cloro y en elementos alcalinos. Para el análisis del mercurio se ha empleado un equipo específico que realiza una combustión directa de la muestra y esto es debido a que las muestras en las que estamos trabajando son muestras en las que la concentración es muy baja, por lo cual necesitamos una gran selectividad, eliminando las posibles interferencias y el efecto matriz que suele ocurrir en las muestras, sobre todo de tipo biomásico. Normalmente, el primer paso para estimar el comportamiento de los metales traza en un sistema desconocido consiste en desarrollar un modelo de equilibrio. A través de este sistema, que en este caso hemos usado el HSC Chemistry, los reactivos, que en nuestro caso son la composición del combustible real que hemos determinado previamente y la composición de las atmósferas que queremos estudiar, son introducidos en un reactor hipotético de equilibrio y las especies resultantes son determinadas mediante la minimización de la energía de Gibbs a unas condiciones de temperatura y de presión dadas. Como resultado, se obtienen la composición del gas y de las diferentes fases condensadas resultantes del proceso, obteniéndose además las distintas formas químicas de los compuestos resultantes. El rango de temperatura en el que hemos trabajado ha sido entre 200 y 1200 grados, dando una especial atención a la temperatura a la que se trabaja el lecho fluidizado y también a la temperatura a la que operan los sistemas de control de partículas. En esta tabla podemos ver la matriz de ensayos, que es la que vamos a desarrollar a continuación, dentro de la cual hemos trabajado con 3 atmósferas, una atmósfera de combustión convencional y 2 atmósferas de oxicombustión con diferentes concentraciones de oxígeno, del 30 y del 40%. Vamos a comenzar estudiando un caso de combustión de carbón, al que posteriormente les vamos a ir realizando adiciones del 25% de carbón. Este es el reactor experimental con el que hemos trabajado. El diseño consiste básicamente en un tubo vertical de cuarzo, tiene 1 metro de longitud y dentro del mismo las partículas de combustible son suspendidas en una corriente de gas ascendente. Este reactor está introducido dentro de un horno
eléctrico que presenta 3 zonas independientes de calentamiento. La primera lo que hace es realizar un calentamiento del gas introducido, mientras que las otras dos mantienen la temperatura a lo largo de la longitud del reactor, evitando las posibles condensaciones que puedan suceder. Este reactor es alimentado en la parte superior por gravedad y los gases de salida abandonan el reactor por un brazo lateral en la parte superior del mismo, siendo dirigidos a los sistemas, a los diferentes analizadores de gases de combustión que monitorizan todo el proceso. Desde aquí, estos gases son dirigidos a los diferentes trenes de muestreo de metales traza. En este caso hemos utilizado el método 29 de la EPA y el método Ontario Hydro. A través del primero lo que se hace es determinar la concentración total de los diferentes metales traza y con el segundo estudiamos la especiación de mercurio. En un reactor de lecho fluidizado convencional, el combustible constituye generalmente una parte muy pequeña del sólido introducido, mientras que el resto pues es el lecho que solemos emplear, que puede ser pues bien arena o bien algún solvente que queramos emplear para reducción de emisiones, como puede ser, por ejemplo, pues la caliza o la dolomita. En este caso se está trabajando en ausencia de lecho. Eso es ventajoso para este estudio porque evitamos todas las posibles interferencias que puede haber respecto a las emisiones de mercurio y también respecto a la formación de depósitos. Para evitar que ocurra una subida de temperatura incontrolada, ¿no? Porque el lecho también lo que hace es diluir, ¿no?, este combustible y evitar que haya un exceso de calor, lo que se ha hecho ha sido limitar el tamaño de partícula entre 100 y 200 micras. Bien, vamos ahora a estudiar, vamos a ver los resultados. Vamos a partir de un proceso, en primer lugar, de combustión convencional. En el primer diagrama observamos las diferentes especies de mercurio en el caso del carbón. Aquí podemos ver cómo a temperaturas elevadas, y digo elevadas a partir de 500 grados, casi todo el mercurio es emitido en su forma elemental, que era la forma más contaminante, la forma más difícil de capturar que comentamos anteriormente. Mientras que a temperaturas más bajas, el mercurio es oxidado en forma clorada. Esta especie, el cloruro de mercurio, es una especie que, bueno, a día de hoy tenemos diferentes sistemas para capturarla con cierta eficiencia. Hay diferentes solventes y carbones activos que pueden capturar esta especie. Sin embargo, si nosotros realizamos una adición de un 25% de cardo en este sistema, ¿qué es lo que ocurre? Pues vemos cómo el rango térmico de estabilización del mercurio elemental se amplía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener emisiones de mercurio elemental a una temperatura muchísimo más baja, a la temperatura a la que operan los sistemas de emisión de partículas. Por otro lado, se produce una reducción importante de esta especie que, digamos, que podemos controlar en cierta medida y es sustituida por otras especies condensadas en partículas en forma de óxidos. Si nosotros cogemos y añadimos otro 25% más, teniendo un 50%, vemos que se sigue la misma tendencia, seguimos teniendo un amplio rango de emisión de mercurio elemental y prácticamente el cloruro de mercurio desaparece, mientras que se tiende a condensar el mercurio en forma de óxidos. Vamos ahora a imaginar qué sucediera si nosotros hacemos un corte a esta temperatura, 850 grados, que es la temperatura de lecho en la que se opera en lecho fluidizado. Vamos a ver qué ocurriría en el reactor. Si cambiamos estas condiciones de combustión convencional a unas condiciones oxi. Bien, vemos que, bueno, como veíamos anteriormente, entre el caso del carbón y el caso del cardo, o combustión de carbón-cardo, estas temperaturas, prácticamente las especies son las mismas. Tenemos prácticamente mercurio elemental y una parte muy pequeña de mercurio condensado.
Vamos a ver cómo afecta la oxicombustión. Bien, pues vemos aquí efectivamente que tenemos el mercurio elemental como especie mayoritaria emitida y tenemos otras pequeñas especies que parece que es sobre las cuales se está afectando el proceso de oxicombustión. Se observa la misma tendencia en los dos casos. Lo que llama la atención principalmente es que se produce una reducción importante de estas especies sulfuradas, del sulfuro de mercurio. Y digo que esto llama la atención porque precisamente en el caso de la combustión de carbón, si nosotros tomamos una muestra de lecho, siempre vamos a encontrar mercurio en el lecho y ese mercurio suele estar en forma de sulfuros. Es decir, es la manera en la que en un proceso de combustión se captura el mercurio en el lecho, mientras que en un proceso de combustión de biomasa nunca vamos a encontrar mercurio en el lecho, siempre será emitido en la fase gas. En este caso, como estamos realizando una combustión, también observamos cierto sulfuro de mercurio y observamos la misma tendencia en los mismos casos. Vamos a ver ahora si hacemos un corte a temperaturas más bajas, que es donde observamos una mayor diferencia respecto del caso del carbón al caso de cocombustión. Vamos a tomar, por ejemplo, una temperatura de 350 grados y vamos a variar la atmósfera. Vamos a tomar el caso del aire, oxicombustión a 30 y a 40%. Bien, en este caso ya sí que vemos que hay una diferencia importante. En el caso del carbón tenemos prácticamente todo el mercurio oxidado en su forma clorada y vemos cómo se produce de este mercurio elemental que se está emitiendo, se produce una reducción. Es decir, se está produciendo cierta oxidación cuando las condiciones pasan a oxicombustión. Y vemos cómo esta condensación ocurre principalmente en forma de sulfatos. En el caso de la cocombustión con un 25% de cardo, ¿qué ocurre? Pues que bueno, aquí tenemos también una importante concentración en la forma clorada, pero prácticamente es equiparable a la concentración de mercurio elemental. Sin embargo, vemos que si variamos las condiciones, unas condiciones de oxicombustión, esta especie se reduce, mientras que se produce una mayor oxidación de mercurio en la forma clorada. Es decir, la oxicombustión frente a un proceso de combustión convencional, en el caso del carbón, va a disminuir la volatilización como mercurio elemental, sin cambios significativos en la especie mayoritaria, que es el cloruro de mercurio. Y, en cambio, en un proceso de combustión, en un proceso de ecocombustión, se observa cómo la oxicombustión ejerce una muchísima mayor influencia promoviendo la oxidación del mercurio elemental mientras que se reducen las emisiones. Vamos a ver ahora qué sucede en los ensayos experimentales. En este caso tenemos aquí el diagrama de lo que se ha recogido en los ensayos en planta. Aquí no estamos hablando de especies, estamos hablando de concentraciones totales. Podemos ver las diferentes corrientes de salida de la planta. Tenemos las cintas volantes, partículas y la fase gas. Vemos de nuevo mucha diferencia entre el caso del carbón de Puerto Llano y las mezclas de cocombustión. En el caso del carbón, vemos cómo a estas bajas temperaturas en los sistemas de control prácticamente todo el mercurio es capturado en las partículas que hablábamos anteriormente que se capturaban en forma sulfatada. Y vemos también cómo el efecto de la oxicombustión favorece la mayor captura del mercurio en estas partículas, mientras que se reduce, por otro lado, dentro de las cenizas volantes, que presentan una fracción más gruesa y por tanto menos superficie específica, y también se reducen las emisiones en la fase gas. ¿Qué ocurre en el caso de la cocombustión? Bien, pues aquí hemos observado que si cambiamos de una atmósfera convencional a una atmósfera de oxicombustión con un 21% de oxígeno, no hemos apreciado apenas diferencias en la planta. Sin embargo, cuando las concentraciones superan el 30% de oxígeno, se observa un efecto importante y es que aquel mercurio que se recogía en las partículas es emitido en la fase gas. Es por eso que este estudio ha dado lugar a realizar un análisis más profundo en la fase gaseosa y se ha requerido de un estudio de especiación para ver qué está ocurriendo con las especies emitidas a la fase gas. Tenemos aquí los resultados del muestreo Ontario Hydro. Y bueno, pues vemos como en el caso de la combustión de carbón, en aquel mercurio emitido en la fase gas se produce una reducción
del mercurio elemental conforme avanzamos a unas condiciones más agresivas de oxicombustión, mientras que se incrementa el mercurio oxidado. En el caso de la cocombustión, no observamos apenas diferencia significativa entre ambas atmósferas y, sin embargo, en la mezcla oxi de 30% de oxígeno se produce un incremento muy notable en la oxidación del mercurio. Por tanto, en la oxicombustión de carbón se incrementa la oxidación de mercurio, pero en unos porcentajes de un 40%. Pero principalmente la oxicombustión afecta en el caso del carbón, favoreciendo su mayor captura en partículas. En el caso de la biomasa agrícola, la oxicombustión favorece la volatilización de mercurio en la fase gas, pero también incrementa el estado de oxidación en una eficacia del 80%. Bien, vamos a pasar ahora a conocer cuál podría ser el efecto de estas atmósferas de oxicombustión, pero ahora en la formación de depósitos que puedan afectar a los procesos de corrosión en las calderas. Hemos tomado como combustible de partida una mezcla de combustible que de un 60% de carbón de puerto llano y un 40% de carbón. Bueno, como si nosotros hacemos un diagrama de equilibrio podemos obtener muchísimas especies que se forman en las cenizas, pero vamos a partir con aquellas especies de interés que son las resultantes de la interacción de los compuestos alcalinos, principalmente sodio y potasio, con el azufre y con el cloro. En este diagrama podemos ver cómo las especies mayoritarias son los sulfatos, sulfato de sodio, sulfato de potasio, pero es importante observar cómo afecta la temperatura a la especiación de estos compuestos. Vemos cómo a unas temperaturas superiores a 350 grados se favorece la formación de los cloruros, del cloruro sódico y cloruro potásico, mientras que se reduce la formación de las especies sulfatadas. Destaca en este gráfico la aparición de unos compuestos a unas temperaturas de 350 grados. Estos compuestos son pirosulfatos, que a pesar de aparecer en unas concentraciones más bajas hay que darles cierta importancia porque son compuestos altamente corrosivos. ¿Cómo se originan estos compuestos? Pues se originan a través de la reacción del sulfato sódico y el sulfato potásico con el SO3. Puesto que nosotros estamos hablando ahora de cambiar a unas atmósferas más agresivas con mayor contenido de oxígeno, nos tenemos que preguntar qué va a ocurrir con estos compuestos cuando tengamos un mayor estado de oxidación en el caso del azufre. Podemos observar en este gráfico el diagrama de los SOX. Podemos ver cómo a temperaturas inferiores a 450 grados prácticamente las curvas se solapan, con lo cual apenas va a haber diferencia en este caso al cambiar de una atmósfera de combustión convencional a oxicombustión, mientras que a temperaturas mayores sí que se empiezan a disgregar. Es decir, los principales cambios ocurren entre 450 grados y 600 grados. En este caso, se produce una transición de SO3 a SO2 a unas temperaturas mayores en oxicombustión. ¿Esto cómo se traduce? Pues se traduce en que la temperatura de transición de sulfatos a cloruros aumenta. Esto va a generar que, si bien los cloruros de sodio y de potasio, que son altamente problemáticos en el proceso operacional de combustión en calderas, pero estas especies de pirosulfatos, todas estas especies sulfatadas que aparecían en unas concentraciones muy bajas, se están disparando. Y cabe destacar la aparición del pirosulfato potásico, que es una especie altamente corrosiva que disuelve incluso el tántalo. ¿Qué está sucediendo con los cloruros? Bueno, pues con los cloruros ocurre justo lo contrario. A temperaturas superiores a 400 grados las curvas se solapan, es decir, apenas se diferencian las diferentes atmósferas, mientras que se empiezan a observar diferencias a temperaturas inferiores. Los cambios en este caso ocurren principalmente para concentraciones de oxígeno superiores al 30%, produciéndose una reducción en la concentración de ácido clorhídrico, mientras que se aumenta la concentración en el cloro molecular. Esto sucede debido a que el alto contenido en CO2 en la atmósfera de oxicombustión reacciona con los cloruros de sodio y de potasio, originando carbonatos y liberando el cloro molecular.
Esto va a tener un efecto en los depósitos y tomando una temperatura de referencia de 350 grados, pues vemos cómo se produce una reducción en los cloruros de sodio y de potasio, mientras que se vuelven a incrementar también a estas temperaturas la formación de pirosulfatos. Por tanto, pasamos a detallar las principales conclusiones que se extraen de este estudio respecto a las emisiones de mercurio son que la adición de biomasa agrícola en un proceso de combustión convencional implican una mayor volatilización de mercurio como mercurio elemental, que es estable en un mayor rango térmico, mientras que a bajas temperaturas se favorece la condensación en partículas en forma de óxidos frente al cloruro de mercurio. Este efecto se acentúa con el porcentaje de biomasa añadida. En cuanto al efecto de la oxicombustión en el mercurio, pues en el caso del carbón se ha observado una menor afección que cuando introducimos biomasa. Se favorece principalmente la captura del mercurio en partículas y dentro del mercurio emitido en fase gas se incrementa la oxidación hasta unos porcentajes de hasta el 40%. En el caso de cocombustión, los mayores efectos se observan a unas concentraciones de oxígeno superiores del 30%. En este caso, se observa una reducción de la captura en partículas como mercurio condensado y óxidos de mercurio. Y la oxidación en fase gas llega a ser hasta del 80%. En el caso de la corrosión, los principales efectos observados son que tanto a altas como a bajas temperaturas se produce una reducción de la deposición de las formas cloradas, mientras que se favorece la formación de las especies sulfatadas en bajas concentraciones. Y se llama la atención a la formación de pirosulfatos y de disulfato potásico. Muchas gracias por su atención. Este trabajo ha sido desarrollado dentro de dos proyectos financiados por el Ministerio Español, que son el METRA-OXI y el GENERA. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en el chat que se muestra abajo y si no, pues bueno, pueden escribirme a mi correo electrónico y les responderé encantada.